Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Debe estar equivocado, embajador. Ninguna especie enviaría a sus guardias diplomáticos desarmados a menos que tuviera intención de rendirse. El embajador Arlandrei se recostó en su asiento, con expresión neutra. Al otro lado de la gran sala del Consejo Galáctico, los representantes de un centenar de especies murmuraban en voz baja. Algunos se mostraban incrédulos, otros disgustados y todos perplejos. La humanidad no se rinde, dijo Arland con voz mesurada. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Un delegado Ure, una masa reptiliana de músculos y placas escamosas superpuestas, exhaló lenta y deliberadamente por la nariz. Entonces son unos necios, una especie que se conforma con dejar que sus enviados sean masacrados cuando surge un conflicto. En absoluto, respondió Arland. En todo caso, nuestros diplomáticos son los individuos más seguros del universo. El murmullo se convirtió en una discusión abierta. Algunos representantes intercambiaron miradas de incredulidad, mientras que otros consultaban a sus ayudantes, tal vez para confirmar que no habían oído mal. Nadie en la sala del consejo podía comprender por qué una especie conocida por su instinto de supervivencia y su destreza militar, y, según algunos, por su agresividad excesiva, enviaba voluntariamente a sus enviados desarmados. Un representante de salón, con sus pálidos dedos quitous tamborileando sobre la superficie pulida de su asiento, ladeó su alargada cabeza. Embajador Drey, todos hemos visto los informes humanos. Su especie ha librado guerras desde los albores de su historia. Incluso sus exploradores llevan armas por precaución. ¿Por qué, entonces, no lo hacen sus más altos representantes? Arland juntó las manos. Porque no las necesitan. La sala del consejo quedó en silencio. El delegado de salón se movió. No veo cómo eso es una respuesta. Arland se levantó y caminó hacia el centro de la sala, sabiendo que todos los ojos estaban puestos en él. Permítanme explicarles, consejeros. A lo largo de su colorida historia, la humanidad ha aprendido algo. Hemos visto imperios surgir y caer, y hemos librado guerras que han remodelado nuestro planeta. Hemos perdido, hemos sangrado, hemos reconstruido y, a través de todo ello, hemos llegado a comprender una verdad fundamental: el arma más peligrosa que puede poseer una persona no está hecha de acero o plasma, ni es la fuerza bruta de un bombardeo orbital. Se giró lentamente, mirando a cada representante por turno. Es la presencia de otro ser humano. Hubo más murmullos, algunos incrédulos y otros intrigados. Unos cuantos consejeros se movieron incómodos en sus asientos. El delegado de Ure entrecerró sus ojos reptilianos. Afirmas que tus guardias no necesitan armas, pero eso implica que siguen siendo una amenaza. Explícate, humano. Arland sonrió. ¿Amenaza? No, pero simplemente no necesitamos armas para lidiar con aquellos que nos harían daño. Los murmullos se apagaron de nuevo. El salón chasqueó sus mandíbulas. Si no lucháis, moriréis. Ahí es donde te equivocas, dijo Arland. No tenemos ninguna necesidad de luchar. La sala quedó en silencio durante un largo momento. Entonces, desde un rincón lejano, se alzó una voz. No te creo, dijo un miembro del dominio Tras, una especie acorazada que sobresalía por encima de la mayoría. Su voz estaba cargada de escepticismo. La diplomacia es algo frágil. La fuerza la refuerza. La fuerza sí, asintió Arland, pero no siempre de la forma que tú crees. Se oyó un repentino timbre. Las puertas de la sala se abrieron y entró un equipo de guardias diplomáticos humanos. Vestían uniformes azul marino impecables, sin armas ni armaduras visibles. Cada uno de ellos se movía con una facilidad que no sugería ni miedo ni intimidación. ¿Están indefensos?, se burló el delegado traciano. Cualquiera de nosotros podría matarlos con facilidad. Arland señaló hacia ellos. Adelante, si lo crees. Derriba a uno aquí mismo, en medio del Consejo Galáctico. Hubo una pausa tensa. Los guardias humanos permanecieron en silencio, con expresión neutra. Ninguno de ellos buscó un arma, aunque tampoco había ninguna a su alcance. El delegado Uke exhaló.
Estás provocando la violencia. ¿Yo? Preguntó Arland. ¿O simplemente estoy dejando clara mi postura? La sala volvió a quedar en silencio. Arland juntó las manos a la espalda. Los humanos somos diferentes. Nuestras guerras no se han librado únicamente con armas. Hemos luchado con palabras, con ideas y con el conocimiento del enemigo. Y cuando debemos recurrir a la violencia, no luchamos limpio. Otro murmullo recorrió la sala. El delegado detrás se burló. Eso es una tontería. Si fuerais realmente indefensos, estaríais muertos. La mirada de Arland no vaciló. Entonces, ¿por qué nunca hemos perdido a un solo diplomático? La pregunta quedó flotando en el aire. Era un hecho indiscutible. A pesar de los numerosos conflictos de la humanidad, sus diplomáticos nunca habían sido asesinados, capturados ni sufrieron ningún otro tipo de daño en situaciones hostiles. El delegado de Saldún se inclinó hacia adelante. Explíquese. La voz de Arland era tranquila, pero había algo en ella que era imposible de descifrar. Porque cualquier especie lo suficientemente tonta como para intentarlo nunca tiene la oportunidad de volver a hacerlo. Se hizo un silencio profundo e incómodo. Las escamas del delegado de Ure se movieron. Amenazas vacías. Arland se rió entre dientes. ¿Amenazas? En absoluto. Son solo observaciones. Se giró ligeramente. La última vez que un enviado fue amenazado, nuestro pueblo no necesitó armas para responder. El delegado de Saldún volvió a chasquear las mandíbulas. Afirmas que tus guardias son un elemento disuasorio por el mero hecho de estar presentes. No solo por su presencia, dijo Arland. Por lo que viene después. Dejó que esa afirmación resonara en la sala. Algunos representantes parecían reconsiderar sus posiciones, mientras que otros se mantenían escépticos, pero ninguno rechazó sus palabras de plano. La humanidad no busca la guerra, continuó Arland, pero no toleramos las amenazas. Nuestros guardias no están armados porque ninguna arma se puede comparar con las consecuencias de dañar a un enviado humano. El delegado detrás se burló. Ridículo. ¿Qué podrían hacer ustedes que superaran nuestras propias respuestas militares? Arland retrocedió hacia su asiento. La cuestión no es lo que podríamos hacer. La cuestión es si alguien está dispuesto a averiguarlo. La sala permaneció en silencio mucho después de que él se sentara. El silencio que siguió a sus palabras se extendió por toda la sala, cargado de pensamientos tácitos. Algunos delegados intercambiaron miradas nerviosas, mientras que otros permanecían rígidos, con expresiones indescifrables. El delegado detrás, sin embargo, dejó escapar un sonido gutural de irritación. Esto es una pose, dijo, cruzando sus enormes brazos. Teatro diseñado para enmascarar la debilidad. Afirmas que nadie se atreve a hacer daño a un enviado humano, pero eso no es prueba de fuerza. Es prueba de suerte. ¿Lo es? Preguntó Arland. Su tono seguía siendo tranquilo y pausado. La suerte es algo caprichoso, delegado tras. No dura siglos. No perdura a través de innumerables conflictos, zonas de guerra y negociaciones hostiles. Si solo fuéramos afortunados, ¿no habría al menos un error en nuestra historia? ¿Un diplomático asesinado, un enviado tomado como rehén? El tras entrecerró sus profundos ojos, pero no respondió. El delegado de Salón, que había estado observando a Arland con gran interés, golpeó la mesa con sus dedos quitous. Quizás no sea ni suerte ni fuerza, sino otra cosa, algún acuerdo tácito, un elemento disuasorio oculto. Arland asintió. Empiezas a entenderlo. Las fosas nasales del delegado de Urex se dilataron. Basta de acertijos. ¿Qué está diciendo? Lo que digo, respondió Arland, señalando a sus guardias desarmados, es que estos hombres no necesitan armas porque ninguna especie desea sufrir las consecuencias de hacerles daño. El delegado detrás se inclinó hacia adelante. Entonces díganos, ¿qué pasa si matan a uno de sus preciados diplomáticos? Arland exhaló lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Alguna vez han estudiado los conflictos humanos? Conocemos vuestra violenta historia, respondió el delegado de Salón. Entonces deberíais saber que nuestras guerras no siempre terminan cuando cesan las batallas, dijo Arland. No terminan cuando se firma un tratado. No terminan cuando se conquistan territorios o se trazan fronteras.
Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Terminan cuando desaparecen quienes las iniciaron. Terminan cuando los responsables ya no existen. Un murmullo recorrió la sala, más inquietante que antes. ¿Está insinuando un genocidio? Siseó el delegado de UC. ¿Genocidio? Arland negó con la cabeza. No, no. Eso sería cruel e ineficaz. Los humanos somos mucho más pacientes que eso. No buscamos exterminar especies enteras. Buscamos algo mucho más sencillo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Venganza. La sala se enfrió. El aire se volvió más pesado. Arland continuó, con voz tranquila pero firme. Verán, la historia nos ha demostrado que los enemigos pueden sobrevivir a las batallas y que las naciones, incluso las destrozadas, pueden reconstruirse. ¿Pero los individuos? Los individuos no regresan. Un líder que ordena un ataque, un soldado que aprieta el gatillo, un comandante que da la orden. Su mirada recorrió a los representantes reunidos. Desaparecen. El delegado de Salón chasqueó las mandíbulas. ¿Eliminación? Arland asintió levemente. Justicia. La sala volvió a quedar en silencio. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera los tras. Arland esperó a que se calmara el silencio antes de volver a ponerse de pie. Veo escepticismo en algunos de sus ojos. Algunos piensan que esto es solo otra fanfarronada humana, una especie de táctica de intimidación primitiva. Pero les aseguro que no hay nada de primitivo en cómo lidiamos con las amenazas. Hizo un gesto a uno de sus guardias. Sargento, ¿qué ocurre cuando se hace daño a un diplomático humano? El guardia, un hombre de mediana edad con el pelo muy corto y la quietud de alguien que ha visto demasiado, habló sin dudar. Sus asesinos no disfrutan mucho tiempo de su victoria. El delegado trassoltó un gruñido sordo. Explíquese. El guardia miró al frente. Los encontramos, sin importar cuánto tiempo nos lleve, donde quiera que vayan, sin importar el poder que tengan. Y cuando lo hacemos, no solo los matamos. Los destruimos, sus activos, su reputación y su linaje, si es necesario. Nos aseguramos de que su nombre sea recordado como una advertencia, no como una victoria. Un silencio frío se apoderó de la sala. Las mandíbulas del delegado de Saldún se crisparon. Ese es un nivel de venganza que va más allá de la razón. ¿Lo es? Preguntó Arland. ¿O es lo justo para garantizar que nunca vuelva a suceder? Las escamas del delegado de UC se ondularon. ¿Esperas que creamos que este método funciona a la perfección? Arland se volvió hacia él. ¿Alguna vez has conocido a una especie que haya matado a un diplomático humano? El Ure abrió ligeramente la boca, pero no dijo nada. No, continuó Arland. Porque ya no existen. El silencio se prolongó más esta vez. Algunos delegados se movieron en sus asientos, mientras que otros evitaban la mirada de Arland. El delegado detrás, aún sin convencer, dejó escapar otro gruñido. Y sin embargo, aquí estás, haciendo amenazas bajo el disfraz de la diplomacia. No son amenazas, corrigió Arland. Son aclaraciones. Nadie en esta sala debe temer a la humanidad. No buscamos la guerra. No buscamos la conquista. No buscamos imponer nuestra voluntad a las estrellas. Señaló a sus guardias. Pero no toleraremos que se haga daño a nuestro pueblo. Por eso no llevan armas. No las necesitan. Su sola presencia garantiza que nunca se les tocará. La sala permaneció en silencio durante unos largos instantes antes de que el delegado de Salón finalmente hablara. No es necesario empuñar un arma para que sea eficaz. Arland asintió levemente. Ahora lo entienden. El consejo se quedó pensativo. Algunos parecían inquietos, otros reflexivos, pero ninguno podía negar la verdad de lo que se había dicho. Los diplomáticos de la humanidad no necesitaban armas. El conocimiento de lo que les esperaba era arma suficiente. La sala permaneció en silencio, el peso de las palabras de Arland se cernía sobre los delegados como una espesa niebla. Algunos se recostaron en sus asientos, con expresiones indescifrables, mientras que otros se sentaron rígidos, con evidente inquietud. Incluso el delegado detrás, antes tan seguro de su escepticismo, se había quedado en silencio. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, el delegado de UC volvió a hablar. Esto es peligroso. Si lo que dices es cierto,
entonces los humanos no son una especie diplomática en absoluto. Sois ejecutores. No negociáis, garantizáis el cumplimiento mediante el miedo. Arland exhaló lentamente. El miedo es una herramienta, pero no nuestra preferida. Negociamos cuando podemos porque la paz siempre es preferible a la guerra. Sin embargo, no garantizamos la paz siendo los más fuertes o los más despiadados, sino haciendo que el coste de la traición sea inaceptable. El delegado de Salón chasqueó las mandíbulas, considerando esto. Entonces, mientras no se haga daño a vuestros enviados, ¿la humanidad seguirá siendo neutral? No solo neutral, dijo Arland. Somos cooperativos. Construimos, compartimos, comerciamos. Pero si alguien hace daño a uno de los nuestros, se gana como enemigo no solo a un humano, sino a todos nosotros. Hizo una pausa antes de terminar su pensamiento. Se gana como enemigo a todos nosotros. Un murmullo recorrió la sala. Algunos delegados se movieron incómodos en sus asientos, mientras otros intercambiaban miradas cómplices. La verdad comenzaba a calar. El poder de la humanidad no residía en sus naves de guerra, sus armas o sus soldados. Residía en su unidad. Hacer daño a un humano era invitar a la ira de todos y cada uno de ellos. El delegado detrás apretó la mandíbula. Es una filosofía peligrosa, que fomenta la escalada en lugar de la estabilidad. Al contrario, dijo Arland, volviéndose hacia él. Ha garantizado la estabilidad. Un gruñido bajo y escéptico. Demuéstralo. Arland asintió brevemente a uno de sus ayudantes, que rápidamente activó una proyección en el centro de la sala. Apareció una serie de mapas estelares que se desplazaron para mostrar los conflictos registrados en todo el espacio conocido. Lo que ven ante ustedes es una lista de todas las guerras importantes entre las especies del Consejo en los últimos 5 siglos, disputas por fronteras, recursos y conflictos ideológicos. Innumerables vidas perdidas en nombre del poder. La pantalla cambió para mostrar un mapa diferente. Esto, continuó Arland, es un registro de todas las guerras o conflictos entre especies en los que ha participado la humanidad. El Consejo se inclinó hacia adelante. La diferencia era evidente. Había muchas menos entradas. Vuestra gente solo lleva en el espacio una fracción del tiempo que el resto de nosotros, señaló el Tras. Es cierto, admitió Arland, pero en ese tiempo hemos librado muchas menos guerras que la mayoría de las especies de nuestro nivel tecnológico. ¿Y sabéis por qué? Silencio. Nadie respondió. Porque la guerra requiere 2 partes dispuestas a luchar, dijo Arland. Y cuando alguien se nos cruza, no nos embarcamos en guerras de desgaste. No nos involucramos en conflictos prolongados y derrochadores. Encontramos a los responsables y los eliminamos. El delegado de Salón estudió la pantalla. No hay conflictos prolongados, pero sí numerosos incidentes de represalias. Arland asintió. Rápidas, precisas y definitivas. El coste de atacar a un enviado humano es absoluto. Sin negociaciones, sin concesiones, sin campañas prolongadas. El delegado de Uke entrecerró los ojos. Y sin embargo, afirman ser pacíficos. Lo somos, dijo Arland, porque la paz se construye sobre la confianza, y la confianza se construye sobre la certeza. La certeza de que la humanidad respetará sus acuerdos y nunca tolerará la traición. Otro silencio se extendió por la sala. Los representantes intercambiaron miradas, algunos inquietos y otros pensativos. Finalmente, el delegado de Salón volvió a hablar. Hay lógica en su enfoque, pero la lógica no siempre es suficiente para prevenir los conflictos. Por eso nos aseguramos de que el conflicto nunca sea una opción, respondió Arland. Cuando una especie aprende que dañar a un humano significa condenarse a sí misma, deja de considerarlo por completo. El delegado detrás soltó un gruñido sordo. Esto no es diplomacia. Es disuasión a través de la aniquilación. Arland lo miró a los ojos. No, delegado, es disuasión a través de la certeza. La sala volvió a quedar en silencio. El peso de esa sola palabra se cernió sobre los representantes reunidos como una sombra. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, el delegado de Urek exhaló bruscamente. Si lo que dices es cierto, entonces tus guardias realmente no necesitan armas. Nunca las han necesitado, dijo Arland, y nunca las necesitarán.
Durante un largo momento, la sala del consejo permaneció en silencio. El peso de las palabras de Arland parecía oprimir a todos los delegados presentes. Era raro que una asamblea tan diversa estuviera de acuerdo, aunque solo fuera en silencio. Entonces, lentamente, el delegado de Saldun se volvió hacia Arland. Es un precedente peligroso, embajador Drey, una especie que no amenaza, sino que se limita a esperar una provocación para actuar. Es una forma paradójica de mantener la paz. Quizás, dijo Arland, con voz mesurada, pero verá, embajador, nosotros no inventamos este sistema. Surgió por necesidad. Siglos de guerra y traición nos han enseñado que algunas formas de disuasión deben ser absolutas. Para algunas especies, la paz se impone mediante el poder, para otras, mediante tratados. Para la humanidad, se impone mediante la certeza. El delegado traciano frunció el ceño. ¿Y qué hay de los accidentes? ¿Y los malentendidos? ¿De verdad afirma que la humanidad no busca venganza indiscriminadamente? Arland exhaló. Nos malinterpreta, delegado Tras. No somos fanáticos. No destruimos civilizaciones enteras por un solo desaire. Somos precisos, pacientes y, sobre todo, justos. Señaló hacia la sala del consejo. Vuestros gobiernos nos han estudiado. Sabéis que somos una especie que valora el orden. Cuando actuamos, lo hacemos con un propósito. Si un enviado humano resulta herido por error, investigamos. Si surge un conflicto por un malentendido, mediamos. Sin embargo, si alguien actúa con intención y cree que puede atacarnos con impunidad, aprenderá lo que significa calcular mal. Su voz se mantuvo tranquila, pero transmitía una firmeza que provocó un murmullo en la sala. El delegado de Salón volvió a chasquear las mandíbulas. Y eso, según usted, es por lo que sus guardias diplomáticos van desarmados. Es por eso que deben ir desarmados, corrigió Arland. Porque las armas solo serían un insulto a lo que representan. Si llevaran armas, implicaría que están aquí para luchar, para defenderse y para tomar represalias por su cuenta. Pero no es así. Señaló a los guardias que permanecían en silencio detrás de él. Son símbolos que recuerdan a todas las especies presentes que no necesitan defenderse. Hacerles daño no sería iniciar una batalla, sino ponerle fin. Las palabras resonaron en la sala. El delegado detrás exhaló profundamente. Me cuesta aceptar esta filosofía. No tienes por qué hacerlo, respondió Arland con sencillez. Solo tienes que entenderla. Otro silencio se extendió por la sala. Entonces, por primera vez en la reunión, el delegado de Salón soltó una risa que solo podía describirse como seca y chirriante. Fascinante. Arland asintió. Me alegro de que lo pienses así. La mirada del delegado de Ux se posó en los guardias humanos. No sé si me siento cómodo con este conocimiento. Arland esbozó una pequeña sonrisa cómplice. De eso se trata. No había ningún argumento en contra. La sala, que antes estaba llena de murmullos y miradas escépticas, ahora solo transmitía contemplación. Ninguna de las especies presentes podía negar su lógica. Nadie se atrevió a cuestionarla más. Uno a uno, los delegados se recostaron en sus asientos, sumidos en sus pensamientos. Incluso el delegado detrás seguía tenso, pero tampoco insistió más. Era una conversación que no necesitaba conclusión. La respuesta ya estaba clara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el delegado de Salón volvió a hablar. ¿No hay nada más que discutir? No, asintió Arland. No hay nada más. Y con eso, la reunión terminó. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.